escogido por ti. Marcado, yo vivo. Voy a estar compartiendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24. Y en el Hades alzó ¿qué? Sus ojos. ¿A cuánto le gustaría despertar en el Hades? Dice que en el Hades, ¿qué hizo? Se despertó, alzó sus ojos. Y estando en qué? En tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿Dónde? En agua. Y refresque ¿qué? Porque estoy como estoy. ¿En qué? En el Hades, ¿cómo se está? Atormentado. ¿Y qué más? Allá no hay que, ay, siguió la fiesta. No. El que se va sin Cristo no sigue la fiesta. Ay, que murió y siguió la parranda. No siguió la parranda. Allá estás atormentado. ¿Y en qué? En llamas. Diga, atormentados y en llamas. El purgatorio no existe. Lo único que te purga y te limpia es la sangre de Cristo, si lo aceptas en la tierra. Sí, es la verdad. Es duro, pero es la verdad. Dice la palabra que estaba atormentado en estas llamas. Siempre de niño, siempre pensaba que cuando uno moría, si uno sabía si estaba muerto. En mi niñez y adolescencia, llegando a la iglesia, conocí muchas películas donde hablaba de gente que se levantaba, se despertaba, se dormían y amanecían muertos y no sabían si estaban soñando. Yo siempre he tenido sueños, siempre, de que me he muerto y sueño que estoy muerto. Y veo a la gente siguiendo la vida, sea en el templo hoy en día, antes cuando era comerciante, ahora que soy pastor. Y siempre he soñado que estoy muerto. Y cuando digo, pero yo me morí. Y en el sueño, yo mismo, voy a despertarme. Yo no puedo estar muerto. Eso me ha pasado muchas veces, desde los 15 años. Pero una vez, antes de la pandemia, antes de 2020, tuve una vez en que estuve viendo, vi que no me despertaba y dije, ¿será que ya me morí? Y veía mi cuerpo allí. Decía yo, ¿será lo que yo pensé desde niño? O sea, que me muero y creo que no sé si estoy soñando o estoy una visión o es la realidad. En mi percepción teológica, yo siempre he pensado que algo que puede confundir nuestra alma es que si morimos y vemos de pronto que no sabemos si estamos soñando. ¿Cuánta gente no muere durmiendo? ¿O cuánta gente matan durmiendo? Dice la palabra de Dios que en el libro de los jueces, una mujer mató a un hombre llamado Sicar y lo mató, le metió una especie de espada, cuchillo, daga en la boca y estaba cargado de sueño y no sintió cuando murió. Pero ¿cuántas personas creen, se despiertan en un sueño y creen de pronto que no están muertos? ¿Y cuántas personas se acuestan peleando con todo el mundo? Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no quiere que tú te acuestes a dormir y estés rabioso peleando con todo el mundo. Dios no quiere eso. Entonces, porque Dios dice, no se ponga el sol, porque cuando tú duermes y te levantas, no sabes qué cambio hubo en esas horas, en la noche. Cuando se duerme de noche, tú sabes que la noche es tinieblas. Y dice la palabra, escucha bien, dice la escritura, que este hombre tenía bastante dinero para acá, para allá, pero un día anocheció y no amaneció. Tú puedes decir, soy joven, estoy estudiando en la universidad, estoy a punto de casarme
Estoy a punto de comprar el negocio, estoy a punto de pagar el préstamo de la casa, pero tú no sabes qué va a pasar. Entonces por eso que no hay una garantía de que tú digas que Dios te va a esperar a ti. Y vemos en la palabra que donde tú y yo, era mi reflexión de niño, donde vamos a despertar. Yo pasé mi niñez, cuando alguien se moría en mi cuadra, yo no dormía. Yo me atemorizaba mucho en la edad de 12, 14 años de la muerte. Duré viendo visiones de hombres que gateaban bajo la cama, de persecución. Escuchaba pasos. Hasta un día que llegué a la iglesia, y un anciano se me acerca y me explicó lo que era el poder de la sangre de Cristo. Ese día fui libre. Fui libre. Y no escuché más esas pisadas y esto. Pero sí, siempre he pensado que el día que parta de esta tierra, yo quisiera ser consciente que me morí. No quisiera pensar que es un sueño. Y cuando he soñado con eso, digo, y estoy bien con los demás, eso me ha llevado en estos últimos 23 años a tener una vida de no tener conflicto con nadie, a no amargarme. De 2020 para acá, a terminar el día en paz. Me veo algo de humor. Ya ni política, porque eso no se carga, comienza uno a hablar locuras. Porque uno sabe dónde va a abrir los ojos. Tú crees que vas a amanecer y vas a abrir tus ojos en tu casa. Ahí que tanto te quejas de papá, mamá, tío, hermano. Pero si ya no amaneces allá. No, que soy joven, que voy a tener mi hijo, que me voy a graduar, que voy a comprar mi casa. Tú no sabes qué pasa. No sabes dónde vas a despertar, dónde vas a abrir tus ojos. Este hombre no sabía dónde iba a abrir sus ojos. Nosotros nos acostamos, pero no sabemos mañana dónde vamos a abrir nuestros ojos. No sabemos. Uno como pastor es el que menos puede estar resentido. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos gente morir, vemos gente lamentarse en un cáncer, gente dolerse, gente que lucha por algo y se muere y los demás lo reparten rapidito y ya, ahí quedó todo. Y yo decía de niño, Señor, ¿dónde voy a despertar un día? Cuando yo me despierte, ¿estaré en el paraíso? ¿Estaré en el lugar de tormento, infierno, Hades, Seol, como le quieran llamar? Aunque la palabra Seol significa el lugar de muertos. Hades sí es muertos, pero también castigo a la vez. No sabemos. Mañana lunes. No sabemos. Y esto no es para meterle miedo a nadie, sino que tenemos que saber cómo nosotros terminamos un día. A veces damos pero tanta importancia a cosas tan pequeñas que perdemos la paz. Por eso dice la Biblia, en paz me acostaré. Y asimismo, porque solo tú, Jehová, me hace vivir, ¿qué? Entonces, ¿por qué te desesperas? Ay, que no dormí porque me dieron esta noticia. Y entonces, ¿dónde está la palabra que dice que Él te hace vivir confiado? Basado en ese texto, he titulado esta reflexión en esta mañana, el lugar donde abriré mis ojos. ¿En qué lugar vamos a abrir nuestros ojos? Existen solo dos lugares. Primer punto. Primero, lugar de tormento. Lugar de tormento, Hades, Seol, Abadón, tiene muchos nombres. Abadón, arameo, griego, Seol, hebreo, Hades. ¿Dónde? Eso es importante saberlo. En vez de estar pensando, ay, ¿será que mañana? Ay, por fin ya mañana, ya que mañana amanecer el día. Es importante que tú te acuestes. Señor, hoy te pido perdón. Hoy pido que me guardes. Señor, yo no sé en qué te fallé. Y cuando sé en qué fallé, díceselo. Es importante. Se le llama lugar de muertos. Salmos capítulo 6 versículo 5. Porque en la muerte, ¿qué pasa? No hay. Escuche bien. En el Seol, ¿qué dice? Cuando alguien parta de esta tierra y conozca de Dios, no diga, ay, sí, si mi alma se pierde, yo voy al lugar de tormento y voy al Señor, yo fui cristiano, aquí te vengo a adorar, simplemente alaba el himno de victoria, no va. ¿Sabe por qué? Porque el que se va sin Cristo, escúcheme bien, el que muere sin Cristo, jamás le va a adorar. ¿Por qué?
Porque es tanto el tormento que siente, la vergüenza, que cuando partes de esta tierra te vayas a lamentar, a lamentar y a lamentar. Sí, porque en tu cuerpo sufre un desprendimiento, una separación de Dios. Y la palabra dice que en el Seol, ¿quién te alabará? Nadie que se vaya al lugar de tormento crea que le va a alabar. Crea que le va a alabar. Dice la traducción en lenguaje actual, dice: en el mundo de los muertos nadie se acuerda de quién, de ti. Y dice: si deja que me muera, ya no podré ¿qué? Alabarte. El que despierte en el lugar de tormento no podrá alabar en agradecimiento, porque la culpa le corre, le atormenta, y el desprendimiento de su presencia, como también la desesperanza, bloquea la exaltación y entra en un estado de remordimiento eterno. Todo el tiempo para, ay, cuántas veces yo que serví, y yo por qué no quise seguir, y por qué le di color a todo, y por qué me amargué, por qué contristé, y por qué dejé que el odio. Y el que no llegó a conocer, sí que llegó a conocer a Cristo, pero no se comprometió con Dios, porque no dio el paso de fe. Me dejé llevar por la muchacha, por el muchacho, por el amigo, por el jefe, por la jefa, y afectó mi salvación. Y entonces en el lugar de tormento, ahí no vas a poder alabar, porque en ese lugar no va a haber. Ahí es queja, dolor y aflicción. El profeta Isaías nos dice, Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia. ¿De qué sirvió? Decir yo soy esto. El día que nos fuéramos, hasta ahí llegó todo. La soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama. Y gusano, ¿qué pasa? Dice la Biblia, te cubrirán. Dice la traducción en lenguaje actual, dice: la muerte puso fin ¿a qué? Hermano, el que mejor es perro vivo que ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: mejor es perro vivo que león muerto. Porque el que murió, murió. Y dice, la muerte puso fin a tu orgullo y la música de tus arpas. Ahora duerme envuelto en gusanos, se cava todos. Pero aquí hay algunos gusanos no del cuerpo, sino en el mundo espiritual. Dice acá, esta otra versión dice así: tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. ¿De qué se va? Ay, ya se enterró. No, que queda la memoria. Pero ahí se va olvidando. El único que no se olvida de ti fue el que entregó su vida por ti en la cruz. Hasta la familia se va olvidando. La ley de la vida. Dice la palabra: en tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Es fuerte lo que dice. En Lucas 12:16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, bastante. Porque la gente sí, también prospera. No, manejan ciertos principios, no toda la palabra. Porque yo me prospera, Dios está conmigo, todo lo que Dios me dio. Sí, que la prosperidad no te engañe, que lo que ves en Instagram, que lo que ves en las redes, que lo que fulano se pone o el celular que usa no te engañe. Tú perseveras en la fidelidad a Dios. Y dice, había producido mucho, porque hay gente que produce, claro que va a producir. Y cuando no produce no quiere decir que estás mal, tampoco. Y dice la palabra, sigue diciendo: y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo mucha plata, tengo mucho que hacer, que distribuir. Y dice el versículo 18: y dijo: esto haré, derribaré ¿qué? Y los edificaré ¿qué? Y allí guardaré todos mis frutos. ¿Y qué? Voy a invertir más. Y eso no es malo, voy a hacer esto. Pero él no sabía mañana qué iba a pasar. Él contaba con el mañana, pero no sabía dónde iba a despertar sus ojos, dónde iba a abrir sus ojos mañana. Él no sabía, no se interesó. Tú tienes que interesarte en tu futuro, en tus sueños y en tus proyectos. Pero si llega el día de partir, tienes que darle importancia a dónde vas a abrir tus ojos. Y dice: voy a edificar. Su vida era para la tierra, no para la eternidad. Dice el versículo 19, dice: y diré a mi alma: alma,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos años. No sabía siquiera si mañana iba a amanecer vivo. Repósate, come, bebe y qué más. Pero ni siquiera dale gracias a Dios, ni siquiera interviene. Dice la traducción en lenguaje actual, dice: después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Dice esta otra versión, dice: luego podré decirme, tienes riquezas acumuladas para muchos años, descansa pues, come, bebe y qué más. Hay un jugador que se llamaba apellido Cabañas, era de Paraguay. Lo vendieron a México, un jugador que tenía un futuro grande. Y fue a una discoteca. Y en México, en una guerra que hay allá del narcotráfico, alguien disparó y ahí quedó. Los contratos se fueron a tierra, porque no sabemos el mañana. Vamos a preocuparnos que el mañana esté en las manos de Dios. Y dice la palabra: come, bebe y diviértete, dice él. Ahí es lo que expresa. Tienes muchas cosas acumuladas, eso no es malo. Dice el versículo 20: pero Dios le dijo, diga conmigo, Dios le dijo. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Necio, ¿qué le dijo? ¿Cuándo? ¿Qué le dice Dios? Dios le dijo, miren lo que Dios le dijo: vas a anochecer, pero no vas a amanecer. Vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿Qué pregunta? ¿De quién será? Usted sabe que los abuelos de uno acostumbran a comprar cosas. Yo tuve una abuelita que ella sí compraba cosas. Todo lo que regalaban lo guardaba. El día que murió todo fue repartido. Eso yo lo vi. Yo por eso cosas que compro, cosas que me estreno enseguida. Mi esposa dice: no, pero no, eso es enseguida. Ay, entonces yo voy enseguida, fuá. No, que la gente habla, no, la gente puede hablar, ¿por qué puede ser enseguida? Yo viví eso con mi abuela. Murió y eso tenía sábanas sin usar, ropa sin... ¿Y eso para qué? Eso hay que ponérselo enseguida. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra, dice, vas a dormir, no sabes a dónde vas a despertarte. Él no sabía dónde se iba a despertar. 21. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para con quién? Hay que ser rico con Dios. En mi tiempo que es rico, yo de ese tiempo saco para congregarme. Mi economía, bendigo la obra de Dios. Mis talentos los pongo en las manos de Dios. Yo le sirvo a Dios. En mi agenda está el congregarme, el servirle a Dios, el ser materia dispuesta. Yo sé que tengo vacaciones, tengo estrés, tengo familia, pero hay un espacio que es de Dios. Porque el día de mañana, si no despertamos aquí, te van a llorar, te harán un afiche, te pondrán en una camiseta, pero hasta ahí llegó. Pero ¿dónde vamos a despertar? ¿Dónde vamos? El carro lo cambian, la mascota la regalan, la casa la vende, la platica que tienes en X se pierde, los tintes que dejaste otro se los echa, la ropa, eso van cambiándole, le meterán, le sacarán, no sé. El carro cambia de nombre, cambia de dueño, perdón. Y entonces en el lugar de tormento, habrá aflicción, habrá tristeza. Por eso dice el versículo 21, así va a pasar para todo el que es rico para con Dios. Y dice el versículo 21, sí, leímos ahí. ¿Dónde estamos? Estamos en... Disculpen, aquí estoy un poco... Lucas 19, 20 ya, ¿verdad? 21. El 21. Versículo 4, ¿qué dice?
Mas os digo, amigos míos. Aquí, mira cómo lo dice Jesús, amigos míos. No temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Gente que te va a maldecir, te va a decir que va a hacer esto. Pero dice el versículo 5, ¿qué debes de temer? Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Ningún brujo te puede echar en el infierno, ningún mamo, ningún diablo. El único que tiene la autoridad fue el que murió por ti, y Él se llama tu Salvador. A Él sí tienes que temerle, a Él, porque por mucho que te amen, en la eternidad ninguno va a ofrecerse por ti. Qué tristeza que despertemos en un lugar y diga, por hacerle caso a otros, y esos otros, cuidado y se convierten, y en el día del juicio lo ves allá y tú acá. Listo pues, tanto ser para nada. Teme a ese. No temas a aquel que te ridiculiza, aquel que se burla de tu evangelio, no. Tema a aquel que tiene autoridad sobre tu eternidad. A su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro como es el miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué está diciendo? Hay algo que te puede llevar a perder. La lengüita. Esa lengüita de víbora. Mapaná, rabo seco. Que habla más de la cuenta. Que repite. Que hace daño. Que suelta veneno. Lo dice Santiago. Mira lo que dice Santiago en el versículo siguiente. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta mucho. No te jactes tanto. El Señor nos ayude. Diga conmigo, el Señor nos ayude. Dice, la Biblia, la palabra dice, así la lengua es un miembro pequeño, pero de insospechable potencia. Es fuerte la lengua, dice Santiago. ¿No ven también como una chispa insignificante enciende un fuego inmenso? Y dice así mismo el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mira, aquí tienes un mundo y te puedes cepillar, pero ahí está hay un mundo de maldad. Si esa boca hablara, imagínate. Y si alguien tiene mal aliento, pero es la maldad que está más allá. Esa no es la maldad, eso es falta de salud, de higiene. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. ¿Qué contamina? Pero ella misma tiene un pacto en la eternidad. Va a ser inflamada. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el infierno. O sea que la lengua te puede llevar. Entonces cuando tú ves que alguien habla, tú dices, uy, yo me quedo callado. Porque hay gente que tiene un mundo de maldad, otros tienen una galaxia entera de maldad. Ve, hermanos, sueltan y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan. Entonces Santiago dice, eso te lleva al lugar de tormento. Tienes que tener cuidado. Dice Salmo 49:10, dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Todo queda aquí. A nadie se va a llevar nada, dice el Salmo. Y dice el versículo 12, dice, y su íntimo pensamiento, el 11 dice, es que sus casas serán ¿qué? Eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan su nombre a sus tierras. Y dice el versículo siguiente, dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Todos vamos a morir. Aquí ninguno se salva de esto. Todos vamos a morir. Miren el versículo 12. La traducción en lenguaje actual lo habla más claro. Dice, puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre. Al fin le espera la muerte, como a quién. Por muy rico que seas, tengas Sisbén, EPS, prepagada, dueño de clínica, laboratorio. Tú, el día que ya se acabó, se acabó. Sí. Dice el 16, dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No temas eso. Dice el 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria.
diferente al creyente que dice la Biblia. Ellos mueren, pero sus obras con ellos siguen. Hoy te resumo este punto. Usted que está acá, usted que oye el video, escucha bien. Lugar de tormento. Que Dios nos ayude. Que en el nombre de Jesús ni tú ni nadie de tu casa despierte en ese lugar de tormento. El segundo lugar, el segundo punto, el lugar donde puedes abrir mis ojos. Primero, lugar de tormento. Segundo punto, lugar llamado ¿cómo? Paraíso. Ese lugar se le llama paraíso. Tiene otro nombre, seno de Abraham, le decían los judíos, seno de Abraham. Le decían ellos así, tenía un nombre para ellos. Lugar de reposo, paraíso, seno de Abraham. Salmo 49:15. Dice la palabra, pero Dios redimirá mi vida, ¿de qué? O sea, que aunque yo me muera, de allí Dios me va a redimir. Porque Él me tomará ¿con qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dice la traducción lenguaje actual, dice, pero a mí Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con Él. Yo quiero que tú levantes tus dos manos. Levanta tus dos manos. Vamos a repetir todo. Diga, pero a mí. Diga, pero a mí. Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es diferente. Dice el Salmo 17:15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Qué palabra tan hermosa es esta. Aquí la dice el salmista David. Dice, en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte. ¿Cómo? Tú y yo vamos a despertar a semejanza de Dios. Tú vas a despertar. Mientras que otros, ¿sabes? Tú dices, yo confío en que un día voy a despertar a semejanza de Dios. En mi cuerpo no habrá enfermedad, no habrá vergüenza, no habrá humillación. Confío que algún día voy a despertar en la eternidad a semejanza de Él. Esa convicción te lleva a perseverar. A todo el mundo no vas a agradar, pero cuídate de tanto agradar a los demás y desagradar a tu Dios. Dice esta versión, mira lo que dice esta versión, dice, yo por mi parte, el día que parte de esta tierra, cuando despierte en la eternidad, he de quedar satisfecho. Usted sepa esto. Si tú tienes un familiar que murió en Cristo y le ofrecieran volver a la tierra, no va a volver. ¿Sabes por qué? Porque allá está satisfecho. ¿Me está escuchando? Está satisfecho. Y dice, cuando me declares inocente, porque Dios es el que nos declara inocente, despertar y verme en tu presencia será mi mayor ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Será tu mayor alegría. Cuando nos despertemos allá en la eternidad. Acá lloramos, nos duele la gente que parte, pero el que se va con Dios es su mayor alegría. Porque se va a despertar delante del trono de Dios. En ese lugar me declararás inocente. A pesar de tantas cosas, tú me declararás inocente. Dice Apocalipsis 7, versículo 16. Ya no tendrán hambre ni qué más. ¿Y el sol qué pasará? ¿Ni calor qué? Ya no vas a pagar más luz. Ya no tienes que estar pendiente que viene esto, viene aquello. Ay, viene este con la cantareta. No, ya te despiertas. Dice la palabra, será nuestra mayor alegría. 7:6 nos está hablando de cómo va a ser estatus allá. 7:16 sigue diciendo el versículo 17. Porque el Cordero, o sea Jesús, que está en medio del trono, ¿qué va a hacer? Nos va a pastorear. Mientras que los otros están siendo atormentados, el Cordero dice, venga. Y dice, y los guiará fuentes de agua de vida. Y lo importante es esta parte, mire lo que dice acá. Dios enjugará toda lágrima, ¿de quién?
Deja de estar buscando tanta gente que enjugue tus lágrimas. Ay, es que yo le conté, le hablé. Hay gente que se resiente por eso. Y yo expresé y lo tuve en poco. Ya está bueno. Cuando entremos en la eternidad, todo lo que lloraste acá, vas a encontrar consuelo allá. A su nombre. A su nombre. Dios secará. Enjugar significa Dios secará toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Va a secarla. Dice el capítulo 21, versículo 4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y algo importante: ya no habrá ¿qué? Muerte. Ni habrá ¿qué? Más ¿qué? Ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, ¿qué pasó? A su nombre. Ya pasaron. Y esto no es que no vamos a tener una vida acá, que no te vas a casar, que no vas a tener tu negocio, que no vas a estudiar. No, no quiere decir esto. Pero también quiere decir que no pongas tu corazón aquí en la tierra, porque no sabemos mañana dónde vamos a despertar. No sabemos. No lo sabemos. No sabemos. Dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es fiel lo que Dios promete. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Sabes? Quiero concluir con esto. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Apocalipsis 9:11. Busca allí. Apocalipsis 9:11. Dice: y tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Mientras que los otros tenemos al Cordero. Los que están en el lugar de tormento tienen a alguien allá por rey. ¿A quién es? El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es ¿cómo? Y en griego ¿cuál es? Apolión. No ponga esos nombres, no ponga esos nombres. Que negocio Apolión, no ponga esos nombres. Dice Apolión, ¿sí? Porque tiene dominio sobre el destino. Hay gente que si no buscas a Cristo, este ángel de la muerte o del abismo, que es el mismo diablo, tiene autoridad sobre tu destino. Pero cuando tú dices: Señor, yo cada día lucho por ser más santo, me cuido, fallo, me levanto, Señor, pero lucho y me esfuerzo, y aunque caiga, me vuelvo a levantar. Tengo al Cordero. Ellos tienen a Apolión, Abadón, yo tengo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice esta versión. Dice: y su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. ¿Es qué? Diga conmigo: destructor. Destructor. En hebreo es Abadón y en griego ¿qué es? Eso dice esta versión. Hoy nosotros acá, ¿en qué lugar despertaremos? ¿En qué lugar vamos a abrir nuestros ojos? Hay que ser más enfático en cuidar la salvación. Lo dice la palabra. Y termino con esta última palabra. Salmos capítulo 30, versículo 1. Vamos a leer allí. Busquen el libro de los Salmos capítulo 30, versículo 1. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos, ¿qué pasa? Y dice el versículo 2, dice: Jehová Dios mío, a ti clamé, ¿y qué hiciste? Y dice el versículo 3, dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma, ¿de dónde? En este año muchas veces Dios te guardó de la muerte. ¿Sí lo sabías? Y dice el versículo 3, dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Vamos a colocarnos en pie.